Hermanos, un saludo, Dios les bendiga, espero que estén bien. Bueno, tenemos algunos días sin grabar videos y contenido, pero quiero compartir con ustedes un análisis sobre la serie de los hombres que vendieron el Mundial, o los hombres que vendieron la Copa del Mundo, mejor dicho. Esta serie me llamó mucho la atención, tiene dos capítulos de 50 y tantos minutos, es bastante interesante. Si te gusta el fútbol y aún si no eres muy amante, te la recomiendo. No es tanto de jugadores o el fútbol en sí mismo, el deporte, sino algo más que todo de la organización de la FIFA, de los empresarios, las personas que trabajaban en los altos mandos, y cómo esto expone, la, no digamos irregularidades, pero sí la corrupción, los sobornos y toda esta situación que se daba en torno a la selección de la sede o del país sede del Mundial. Es un documental, prácticamente es la investigación acerca de todo este proceso que se llevaba a cabo y cómo muchas personas vivían prácticamente como celebridades, simplemente recibiendo favores, recibiendo ciertos depósitos de dinero por parte de las personas que querían que el mundial se realizara en su país, y cómo esto se parece mucho a ciertos tipos de gobiernos que hacen lo mismo con dinero que no es de ellos, con dinero que no han ganado y con dinero que ni siquiera tienen por derecho manipular porque lo hayan heredado, porque hayan trabajado, para nada, sino que es dinero de otros, los cuales ellos literalmente usan para vivir y dar ciertos lujos. No es lo mismo vivir con ciertos lujos cuando has trabajado honestamente por ese dinero. No es igual cuando literalmente estás usando dinero que debe ser administrado de la mejor manera para el crecimiento del fútbol en países como África, incluso en países de Sudamérica y hasta en Venezuela. Pero bueno, y vamos a hacer un contraste entre eso y lo que dice la escritura con respecto a la riqueza, o mejor dicho, al amor a la riqueza, porque la riqueza en sí misma, el dinero, el objeto del dinero como tal, no es malo en sí mismo, es un objeto, es amoral. Y de hecho es necesario, el dinero es necesario, así como la política es necesaria. No es que la política es mala, sino que es mala la politiquería, el abuso de poder, la corrupción y todo lo que se da en todos esos círculos de gobierno, en algunos en sí mismos. Digamos en la mayoría, porque es imposible que la corrupción no exista en algún gobierno, pero no es igual un gobierno que intenta acabar con esa corrupción como es el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que es lo que he observado, a un gobierno donde se premia al corrupto, como en otros países que muy bien conocemos. Así que voy a leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 8 al 10, con respecto al tema del amor al dinero, la raíz de todos los males, y cómo en el contexto el apóstol Pablo le viene hablando a Timoteo acerca de la piedad, acerca del contentamiento, acerca de cómo debemos llevar una vida íntegra y sintiendo satisfacción en el Señor, pero no con carencia de dignidad, porque vamos a ver lo que dice la Escritura, sino con el mínimo que debe tener un ser humano, como es el alimento y el vestido. Dice el versículo 8 al 10, 1 Timoteo capítulo 6, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo del diablo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Y bueno, más adelante va a decir el apóstol Pablo a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna, que se dedique más bien a la piedad, a la vida cristiana, a su servicio. Y versículo 17, lo mencionó rápido, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean antiguos, ni pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos, y que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí un fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, está sopesando. En vez de estar codiciando y literalmente acarreando las consecuencias de la codicia, porque cuando una persona tiene una codicia desenfrenada, que es capaz de ser corrupta o de robar, literalmente va a tener consecuencias, va a tener consecuencias. Por más que uno diga, no, ese gobernante tiene tantos años allí, y no le pasa nada, ese gobernante hace y deshace y no le pasa nada. El hecho de que tú no veas que no le pase nada ahora, no quiere decir que la justicia del Señor no va a llegar,
No quiere decir que no va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, para nada. Literalmente las va a enfrentar al tiempo, al momento que el Señor así lo decida. Pasen 10, 20, 30, 40 años. Y muchas veces, bueno, las personas también son responsables de colocar en el poder a personas con esa tendencia y que muchas veces después le echan la culpa a Dios, pero bueno, ahí está tu libre albedrío, así que administra tu libre albedrío con temor a Dios, eligiendo personas que por lo menos se parezcan sus ideales a los ideales bíblicos. Ahora bien, hablando de temor, cuando una persona vive de una manera en la que solo piensa en sí misma y su Dios se vuelve la riqueza, va a actuar de la manera que sea necesaria para obtener ese Dios y vivir de una forma lujosa, pampante, fuera de lo común, con una sed que no se va a acabar. La codicia y la avaricia del hombre no tienen fin, no tienen fondo. Hoy tiene 1 millón, mañana quiere 2, hoy tiene 2, mañana quiere 10 y así va. Y así va, él literalmente es capaz de vivir con tanto dinero que no va a poder gastar en esta vida, pero aún así lo quiere tener más. Y es lo que le pasó a estos directivos de la FIFA. Y me llama la atención porque el cónyuge o la cónyuge de uno de estos personajes que fue a la cárcel por toda esta situación dice, bueno, ese dinero que gastamos en hoteles, en comidas, en vinos caros, ¿cuántos campos de fútbol se hubiesen construido en África? ¿Cuántas escuelas de fútbol no se hubiesen levantado en países que lo necesitan? Y que es el deporte muchas veces una herramienta o un apoyo para que la gente salga de la delincuencia, salga de las drogas y dedique su tiempo para cosas productivas. Pero bueno, si estás en un lugar de preeminencia, si estás en un lugar donde se administra dinero o en tu trabajo, intenta ser fiel al Señor. Y cuando hablo de ser fiel al Señor, estoy hablando de tener temor a Dios, porque hay personas que sin temor a Dios hacen y actúan como estos personajes y no temen a nada, creen que no les va a llegar la justicia, creen que no hay un Señor, que no hay un juez en el cielo que va a tomar factura por eso y por la injusticia. Pero cuando tú vives con el temor a Dios, actúas de la manera que el Señor quiere que actúes. Teniendo contentamiento, dice eh, el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora alguien dirá, bueno, esto es mediocridad, la Biblia está apoyando que la persona no tiene derecho a, de cierta forma, prosperar. No, eso no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está hablando del grado mínimo de dignidad. Si yo le preguntara más que todo a eh, personas que están pasando por algún momento difícil, no porque no trabajen, sino por las condiciones de su país, bueno, tú con tu salario puedes cubrir toda la canasta básica del mes y también te queda dinero para ropa, para comprarte, aplicando lo que dice la escritura, abrigo, para comprar prendas de vestir, para comprar ropa. Bueno, algunos dirían que sí, otros dirían que no. Y aún trabajando. Y es bastante complejo. Eso es lo que está diciendo la escritura. Ese es el grado mínimo de dignidad, pues el grado mínimo con el que el ser humano debe tener contentamiento en un sentido de que puede satisfacer la necesidad del alimento, la cual es primordial, y también puede satisfacer la necesidad del vestido. Y en Venezuela sabemos la situación que estamos viviendo, es bastante complejo. Hay personas, trabajadores públicos, educadores, que no se les paga lo correcto, que se esfuerzan trabajando, que muchas veces dejan los pasajes en el transporte público y es bastante complejo y no da para vestir y comer. Pero la Biblia está hablando de la dignidad del hombre, mientras que si diera lo necesario, como en los países donde hay mínima estabilidad económica, para comer, vestido y otras necesidades, medicina, el pago del alquiler, lo necesario para vivir, fuera muy distinto. Ahí entra lo que llama el contentamiento, el sentido de dignidad, cuando tú puedes satisfacer esas necesidades primarias. Pero cuando tu intención no es satisfacer las necesidades primarias, sino que tener una opulencia o vivir con cierta forma fuera de lo normal y con dinero que tú no trabajaste, esto es aún peor y es pecaminoso. Y esas codicias llevan al hurto, a todas estas cosas malas que vemos en los gobiernos eh, por demás de izquierda. Y bueno, en este caso también en la serie. Porque una persona, vuelvo y repito, no es que estoy hablando en contra de los ricos, porque
todos y cada uno queremos tener cierta estabilidad. Esta estabilidad debe ser con un sentido no ausente de egoísmo, ausente del sentido o la idea de acumular y acumular, sino con una forma de proveer para la familia y de vivir dignamente. Ese debe ser el objetivo. Así que si una familia trabajó honestamente su dinero, está bien que tenga esos lujos y viva de lo que ha trabajado, pero no está bien que personas más bien malgasten el dinero de otros, de organizaciones, de muchas veces del Estado, cuando ellos no son dueños de eso, simplemente no son dueños. Así que, para concluir, el contraste con la iglesia, pienso que la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, ha dado ejemplo de cómo administrar el dinero, cómo administrar fundaciones, ayudar al prójimo, pagar los salarios dignos de los pastores, y aún así la iglesia se mantiene en pie porque administra el dinero de acuerdo al temor y el orden del Señor. Porque en una iglesia no agarramos todo y bueno, vamos a vender todo y nos vamos todos para casa y nos dividimos todo esto, todos los miembros de la iglesia hacen eso y vendemos la guitarra, así que tienen instrumentos, vendemos la silla, vendemos el terreno, vendemos el templo, los micrófonos, todo y bueno, y cada quien se divide eso y cada quien hace con eso como quiere, porque obviamente no se puede hacer eso porque tienes un temor al Señor, porque entiendes la necesidad de la iglesia en el mundo, porque entiendes la comisión de la iglesia en el mundo para ser discípulos, porque al fin y al cabo tu Señor no es el dinero, sino que tu Señor es Cristo, es Dios, el Dios Trino. Y esa es la diferencia de vivir con temor al Señor, teniendo a Dios como ese ser único digno de adorar, y no el dinero por el cual tú te mueves, codicias y haces muchas cosas que afectarán a otros. Así que puede existir una persona que sea pobre y avara, así como puede existir una persona con dinero y desprendida, que aporte a la obra, que ofrende. La condición económica de las personas no define si es codiciosa o no, no define cuán amante del dinero es. Como lo dije, ser pobre no es bueno y ser rico es malo, eh, como alguien dijo, no, ser pobre es bueno y ser rico es malo, ni viceversa. El problema es qué haces con la riqueza, qué haces con el dinero y cómo administras el dinero que se te entregó cuando no es tuyo. Así que bueno, hermanos, espero que el video haya sido de bendición. Recuerden suscribirse al canal y bueno, Dios les bendiga.